26, vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Cuando me dijeron de compartir la palabra, me dieron el tema Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Listo? Dice en San Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. Habla de, esto es cuando Jesús está contándole a sus discípulos de todo lo que va a pasar y que Él se va a ir. En otra parte dice que les cuenta que Él se va a ir, que no va a venir, pero que no va a estar más, sí va a venir, no va a estar más con nosotros, con los discípulos, pero que se queden tranquilos, le dice, porque voy a enviar, no los voy a dejar solo, voy a enviar el Consolador. Dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, exacto. ¿Saben que el Espíritu Santo es una persona? Preguntale a que está a tu lado, ¿sabías eso? Que no es una cosa, que no es un ente que anda por ahí, sino que es una persona. Dice que tiene, y si es una persona, ¿qué tiene? Sentidos, tiene atributos que tenemos nosotros. El Espíritu Santo tiene la capacidad una capacidad intelectual, una capacidad sentimental y una capacidad evolutiva. Entonces sería capacidad de pensar, capacidad de tener sentimientos y capacidad de voluntad. Entonces vamos a empezar por la capacidad intelectual del Espíritu Santo. Si leemos en primera y empezamos, ¿estás lista, Sami? En 1 Corintios 2, 10. Dice, pero Dios nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Dice que esta es una capacidad intelectual, escudriña, como que va, investiga, va hasta lo profundo, dice, lo profundo de Dios. Dice, y nos permite conocer a Dios, porque si seguimos leyendo, dice, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer los dones que Él nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras humanas, de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir, adivinen, espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. Dice, entonces tenemos que el Espíritu Santo en la capacidad intelectual que hace, escudriña lo profundo de Dios y nos permite conocer a Dios, porque dice, ¿quién puede conocer el Espíritu de Dios y no el mismo Espíritu de Dios? ¿Quién nos puede mostrar a Dios y eso es su mismo Espíritu? ¿Se entiende? Bien, tiene sentimientos. En Efesios 4:30, se me complica, 4:30, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo, con el que ustedes fueron sellados para el día de la redención. Dice, no lo entristezcas. ¿Has puesto al Espíritu Santo triste? Yo sí, un montón de veces. Tiene sentimientos, se dice, no lo entristezcan. Si alguien se entristece porque es un sentimiento, es una emoción, entonces el Espíritu Santo se entristece. ¿Cuántas veces hemos puesto triste al Espíritu Santo? Un montón. Y tiene voluntad. Dice en Hechos 16, volvemos para atrás, dice que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a predicar a determinados lugares. Lo vamos a leer para que 16, 6 al 11, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió.
Pasaron junto a Misia y descendieron a Troas, y de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó paz a Macedonia de ayudarlos. Bueno, está ahí. En 6 y 7 dice que quisieron ir a tal lugar, no nos dejó. Quisieron ir a otro, no nos dejó. Esto es que tiene voluntad, que te muestra la voluntad. Che, no vayas por allá, acá. ¿No te ha pasado alguna vez que yo no tendría que estar acá? Yo no tendría que haber... No. ¿Y sabéis quién era? El Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros por fe, que está, tengo anotado todo acá, pero dice que por fe nosotros recibimos al Espíritu Santo. Apenas lo aceptamos, Él entra en nosotros. ¿Y qué dice cuando leíamos? Dice que, ¿por qué? Porque se cumple lo que Jesús dijo, que iba a enviar al Consolador y que nos iba a guiar a toda verdad. Y que nos iba a recordar todas las cosas que Él había dicho. Entonces esto sucede. Te está guiando a la verdad. Por eso cuando hay una pelea de voluntad, ¿lo hago o no lo hago? Si yo sé que está mal, pero ¿lo hago o no lo hago? ¿No te pasó, no estuviste en una de esas alguna vez? ¿Lo hago o no lo hago? ¿O me pasó a mí sola? No, a todos nos pasó. Y ese es el Espíritu Santo que está queriendo, te está guiando la verdad, te está guiando la verdad, pero luchamos con mi voluntad o su voluntad. Y acá dice, fue muy claro, dice, el Espíritu Santo, queríamos ir allá y no nos dejó. Bueno, no vamos. Queríamos ir allá, no nos dejó. Bueno, no hablamos. Dice, en Juan 14:26 decía que nos enseña y nos enseñará, como leíamos, vamos a volver a Juan, que dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? Enseña. Que si vos querés saber más y querés saber cómo vivir bien, consultale al Espíritu Santo, porque para eso está dentro nuestro. No nos mandemos como que yo me la sé toda, porque yo sé que nos hemos mandado de eso. Consultémosles al Espíritu Santo. Dice que escudriña hasta lo profundo de Dios, te puede revelar cosas que ni lo imaginamos, pero el Espíritu Santo está ahí. Dice que nos enseña, dice que hace milagros el Espíritu Santo. En Hechos 8, 39 y 40. Dice, cuando subieron del agua, escuchen esto que reloj. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y este siguió su camino gozoso. Pero Felipe se halló en Azoto, y de paso fue anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, como que venía caminando conmigo y de la nada se fue, desapareció Felipe. ¿Dónde está Felipe? Dice que Felipe apareció en otra ciudad, en Azoto, dice. Pasa, el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder hacer estas cosas. A veces como lo ponemos tan chiquitito y le damos un lugar tan pequeño nosotros, en nuestra vida, el rol que cumple el Espíritu Santo, porque está dentro tuyo. Decirle al que está a tu lado, el Espíritu Santo, miralo, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Agrandale el espacio. Imagínense, ese Espíritu Santo, ese poder que se movió ahí, también sigue estando hoy. Amén. Dice que también el Espíritu Santo ordena. En Hechos 13:4 dice, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dice, enviados así. Dio una orden el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos da una orden, ¿qué tal somos? Cuando te dice, no, Abby, anda ya, anda, movete. ¿Qué tal? ¿Cómo somos? No te escucho, tengo oreja de burro. Somos medio así, ¿o no? No escucho. Yo sola soy. No me dejen sola en esta. A veces somos así con el Espíritu Santo. Es tan chiquito el espacio que tienen nosotros. Que no te escucho, tengo orejas de burro. Cuando hay una orden del Espíritu Santo. Y escuchen, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hay que hacer caso. Nos va a guiar y nos va a mostrar lo oculto. Dice que el Espíritu Santo en Juan 16, 5,
Dice, ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les dije esto, la tristeza ha llenado su corazón. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero al irme se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al 13 vamos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo comunicará. O sea, les va a revelar cosas que vienen de Dios directamente. Entonces, prestémosle atención al Espíritu Santo. Si nos está diciendo algo, por algo me lo está diciendo. Busquémoslo. A ver, ¿qué tiene Dios? ¿Qué más hay? Nunca le preguntaste, ¿qué más hay? Porque seguramente en esto no termina. ¿Qué más hay? Dice que nos guiará a toda la verdad. Y dice, y tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Tomará de lo mío, y lo que yo tengo es lo que me dio el Padre. Imagínense qué cosa más hermosa, tan sagrado. Y se nos ha dado a nosotros también. Dice que nos convencerá de toda verdad. Dice que nos va a convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nos va a traer convicción. Para que yo no te puedo cambiar a vos y vos no me podés cambiar a mí. El único que te puede cambiar es el Espíritu Santo, obrando en vos. Y el único que puede traer convicción, te puedo decir un montón de cosas. Fíjate que te la está mandando, fíjate que va por acá. Taca, sí, sí. Pero el único que te va a traer convicción de lo que está mal, convicción de pecado, es el Espíritu Santo. Por eso, hay que abrirle más el espacio a Dios, el espacio al Espíritu Santo, empezar a escucharlo más, porque dice que de lo que Él iba a oír, también de lo que oiga, dice, hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Nos va a prevenir de un montón de cosas, nos va a mostrar. Es necesario tener una conexión directa con el Espíritu Santo. Hay que aprovecharlo. Por algo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no hay chance de que, o sea, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que estaba en Cristo. La Trinidad la han escuchado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres uno. Es lo mismo. Nada más que revelado de distinta manera. Pero son lo mismo. Entonces, Jesús nos dejó su propio Espíritu. O sea, lo que hay dentro tuyo y lo que hay dentro mío es el Espíritu que habitaba en Jesús también. Y todo lo que Él hizo. Porque dice la palabra de Dios, dice Jesús que íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque portamos el mismo Espíritu. Dice también que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8, 26 dice que además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo está ahí, cuando te sentís que no sé cómo acercarme a Dios porque no sé qué le puedo llegar a decir, bueno, ahí está el Espíritu Santo. Dice que intercede, que se pone ahí, a Abby le está pasando esto, Señor, yo te cuento, no te lo está pudiendo decir. Pero es esto. Dice, y el que sondea los corazones sabe lo que es el Espíritu. Dice, conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que a veces no sabemos pedir como conviene. Y ahí está el Espíritu Santo. Fíjense en el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 14, 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni no lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dice que no nos va a dejar solos.
Dice, no los voy a dejar solos, dice. Y el Espíritu Santo está con vos y está en vos. Entonces no hay chance de que no lo podamos percibir al Espíritu Santo. Que si vos recibiste a Cristo en el corazón, si vos le diste lugar, el Espíritu Santo está. Hay que empezar a escucharlo, hay que empezar a discernir cuando es el Espíritu el que habla, porque dice, la gente, estoy con el che hoy. La gente del mundo no lo conoce, pero ¿por qué no está? Pero ustedes sí. ¿Por qué? Porque está con ustedes y está en ustedes. Ellos no lo conocen, no lo van a entender. Pero ustedes sí. ¿Cómo leíamos en Corintios? El hombre que no es espiritual, el hombre natural no va a entender jamás lo que es del Espíritu. Pero ustedes que han nacido en el Espíritu sí pueden interpretar, pueden discernir lo que es espiritual. A veces se nos pasan tantas cosas por alto, pero porque no hemos desarrollado esta capacidad de poder discernir, esta capacidad de poder separar lo que es espiritual de lo que es algo natural. Dice, pero si ustedes, que son espirituales, preguntarle al que está a su lado, ¿sos espiritual? ¿Sos un hombre o una mujer espiritual? O, a ver, la pregunta sería, ¿quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? ¿El hombre espiritual o el hombre natural? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está llevando el timón y decir, che, vamos por acá, vamos por acá? ¿Quién es? Dice que consolador viene del griego parakletos. Parakletos significa es uno que está al lado del otro para representarle, para defenderle como abogado, intercediendo por él y consolándolo. Es esto el Espíritu Santo. El consolador. Por él no es que Jesús decía el consolador por decir consolador y nada más. Venía del paracletos, de este che que está al lado tuyo y que te representa, como leíamos, te acompaña, te defiende e intercede por vos. Fíjense todo lo que el Espíritu Santo hace. O sea, si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, podemos estar hasta mañana tranquilamente. Pero es tener conciencia de lo que habita dentro nuestro, del poder que hay dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. Y cuánto lugar tiene que tener en nosotros. ¿Cuán manifiesto está el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuánto se manifiesta el Espíritu? ¿Qué es lo que se ve más reflejado? Porque la manifestación es algo que se refleja, es algo que se hace ver. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve la manifestación del Espíritu, se ve porque dice que el Espíritu produce frutos que son espirituales. Y así como el Espíritu produce frutos que son espirituales, la carne produce frutos que son de la carne. Entonces hay que darle, creo que el desafío es empezar a abrirle más espacio. Empezar a darle el rol que el Espíritu Santo tiene que tener en nosotros. Dice que el Espíritu Santo, vieron que veníamos leyendo que Jesús le decía, bueno, yo es necesario que me vaya porque tiene que venir el Consolador, porque si no me voy, no viene. Cuando yo me vaya, se los envío. Lo dijo más o menos así. En Hechos en Hechos 2 nos relata, ¿saben lo del Pentecostés? La fiesta de Pentecostés, que Pentecostés hoy estoy. Dice que estaban todos los hermanos reunidos en un lugar, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que vino como un viento recio, dice así, y se derramó el Espíritu Santo sobre las personas y empezaron a hablar en lenguas que no eran entendibles humanamente, sino que eran espirituales. Y eso sucedió. Dice, si el derramamiento en Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los profetas, no es algo que el Espíritu Santo se obtiene por merecimiento, no es porque lo merezcamos, sino que es un regalo de Dios. Y yo quiero que ustedes vivan en verdad. Yo quiero que ustedes vivan en santidad. Sí, para vivir en santidad necesitamos al Espíritu Santo. Para vivir en la verdad necesitas al Espíritu Santo. Para dejar el pecado necesitamos al Espíritu Santo, porque es quien nos convence de pecado. Entonces no es porque merezco al Espíritu Santo, no lo merezco. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos da para que vivamos esto.
para que lo vivamos a Él. Como leíamos, dice que lo podemos conocer porque está en nosotros y con nosotros. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Podés diferenciar cuando es el que te habla? Esto que decía hace un ratito. ¿Lo escuchás? ¿Le prestás atención? ¿O le dejas, bueno, este está loco? Soy yo, es mi mente. Seguro que es mi mente. Dice, toda persona luego de la conversión y regeneración recibe al Espíritu Santo. En Efesios 1:13, también creíste que había terminado, pero no. Dice, ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Dice, toda persona luego de convertirse dice que fueron sellados por el Espíritu Santo prometido. O sea, lo recibiste y fuiste sellado, tenés al Espíritu Santo. No lo podés negar. Gálatas 3:14. Sí lo podés negar. 3:14. Dice, Gálatas 3:14, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene por cuando nos convertimos al Señor, cuando pasamos todo el proceso de la regeneración, de volver a ser una nueva persona, en nacer de nuevo, dice, y por medio de la fe. Entonces necesitamos fe para recibir al Espíritu Santo. Dice, somos bautizados también por el Espíritu Santo. Esto que pasó en Pentecostés, todos fueron bautizados y fueron llenos. Juan el Bautista decía, ¿saben quién es Juan el Bautista? Era el que preparó el camino para que cuando Jesús llegara, no era un profeta. Dice, yo los bautizo con agua, pero él los bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo que es del Espíritu Santo. Yo pensaba en esto de la manifestación y de la llenura del Espíritu Santo. La manifestación es algo que viene de la llenura. Y la llenura es una búsqueda de todos los días, de que me siento, llename. Señor, llename. Señor, llename. Y cuanto más lleno estoy, más manifiesto va a ser el Espíritu Santo. Más manifestación de lo que Él es. Más manifestación de su verdad, más manifestación de su poder, más manifestación. Pero es algo que tenemos que querer. Dice la palabra de Dios también en Efesios 3:19 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, y conocer ese amor que supera todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, que conduce al desenfreno, antes sean llenos del... La palabra nos incita a que seamos llenos, a que busquemos la llenura. Dice, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Sean llenos antes de embriagarse y andar tirando la chancleta. Sean llenos del Espíritu Santo. No busque lo que te lleva al desenfreno, al descontrol. Sé lleno del Espíritu Santo. Nos invita, nos incita, nos lleva a esto, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, debemos dejar que el Espíritu Santo se manifieste, que esté a la vista que el Espíritu Santo vive en mí. Che, ¿está a la vista que el Espíritu Santo vive en vos? Imagínense al Espíritu Santo como un perfume. ¿Quién se pone perfume? ¿Quién usa perfume? Bien. Nos ponemos perfume para oler rico, ¿o no? Bien, imagínense que el Espíritu Santo es como un perfume que tenemos que poner, que cada vez que voy a salir, que cada vez que cosa uno se pone para estar pituco. Lo mismo es el Espíritu Santo. Tengo que estar impregnada de la fragancia del Espíritu Santo. Entonces cuando pase, más que dejar el olor del perfume que me puse, se pueda notar que el Espíritu Santo habita en mí. Es como que hay una fragancia que la hagamos. ¿Huele rico? Esa fragancia que cuando vos pasás se siente, pero no te estoy hablando de un perfume, te estoy hablando de tu propia vida. ¿Huele rico? O medio podrido.
Aún todavía hay un pecado que me pudre, que no lo puedo dejar. Pues el Espíritu Santo lo que huele rico en mi vida. Esto es que se manifieste. Y cuando yo camine hay algo que esto decíamos, el Espíritu Santo se pone triste. Lo entristezco. Es como, debo cuidarlo. Debo amarlo. Debo abrirle espacio al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra. Para que Él pueda mostrarme lo que es del Padre. Para que Él pueda revelarme. Para que Él pueda sanarme. Para que Él pueda sacar de las raíces lo que tenga que sacar. Dice, el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos une a su Espíritu. Y la única manera de conocer a Dios es por medio del Espíritu. ¿Sabes que al Espíritu Santo lo podemos pedir? Podés pedir al Espíritu, al Señor que te llene del Espíritu Santo. Dice que en Lucas 11:13 dice, habla de que ¿qué padre le da si te pide pan a un hijo, le da piedras? El Señor, si no lo hacemos nosotros, mira el Señor que le dice en otras palabras. Dice, ¿y cuánto más les voy a dar si ustedes me piden el Espíritu Santo? Es como que el Señor te está diciendo, ¿cómo te voy a negar a mi Espíritu? Sí, hijo, pedime ser lleno, yo quiero llenarte, yo quiero darte, yo quiero que cambies la fragancia de tu vida, yo quiero que tu vida sea una fragancia grata para mí, para su persona, para la persona del Espíritu Santo. Dice, para resumirlo, dice, primero esto de tenemos que nacer de nuevo, que tiene que ver con esto de lo recibo, me convierto, me regenero. Hay que nacer de nuevo porque la palabra nos dice, es necesario nacer de nuevo. Y permitirle morar en nosotros. Porque sabéis que a veces la búsqueda del Espíritu Santo es circunstancial. Cuando las papas queman, yo me pongo a buscar al Señor. Cuando las papas queman, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, me direccione y me saque todo lo que me tenga que sacar. Es esto, nacer de nuevo para que Él pueda morar. Que venga a habitar. Que no venga por una visita, sino que venga a habitar en nosotros. Que hoy el venir a la iglesia no sea una visita al Señor. Ahora, Señor, hoy te vengo a visitar porque, bueno. No, que haya un habitar en Dios. 2, hay que pedirlo. Vas a pedirle al Señor que te llene. Hay que pedirlo. Dice, yo te voy a dar. ¿Cómo no te voy a dar al Espíritu? ¿Cómo no te voy a dar de mí? 3, hay que rendirnos a Él. Esto que hablábamos de la voluntad. Hay que rendirse a Él. Ya no es como ahí pensaba, ya no es como, sino es como Él piensa, es como Él dice, es como Él quiere. ¿Sabes? Otra que quizás nos cuesta más es tenemos que estar dispuestos a obedecer. En Hechos 5 habla de que fue dado al Espíritu Santo a aquellos que obedecieron. Y a veces la parte que más nos cuesta es obedecer, ¿o no? Porque a veces no entendemos y queremos entender todo y no podemos entender todo, porque a veces Dios no te muestra la película completa. Esto es así, Señor, listo, yo no te cuestiono. O te cuestiono, pero te obedezco. Porque es tu voluntad y no la mía. Porque es lo que vos querés y no lo que yo quiero. 5, tenés que creer, porque dice que lo recibimos cuando creímos. Cuando por fe lo recibimos. 6, y hay que poner en obra todo lo que Dios nos ha dado. Esto de la manifestación, que se manifieste que el Espíritu Santo vive en nosotros. O se manifiesta solo los miércoles y los sábados. ¿Qué reunión? O cuando me puso el pastor en la calle. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Siempre se tiene que manifestar. Siempre tiene que estar el perfume del Espíritu Santo. No que veo al pastor y me pongo perfume porque ay, que me huela, que no sienta que huelo feo. ¿Sabes que el Señor está en todos lados? Yo siempre cuento que algo que a mí me impactó cuando era chiquita, iba a la escuelita bíblica, y hay algo que a mí me impactó, que como que debo ver cómo es eso. Que me contaban
de que el Señor está en todos lados, la omnipresencia de Dios. Dice, el Señor está en todos lados, Él te ve en todos lados, cuando te bañamos, cuando es... ¿Cómo que el Señor me ve en todos lados? ¿Cómo que? Fue impactante para mí, después yo claro, yo estaba diciendo, el Señor me está mirando. Y eso lo recibí con la inocencia de una niña, con esto que Dios nos manda a ser como niños. Y después cuando vas creciendo como que te olvidás, ¿viste? Y yo hago esto, total, ¿quién me ve? Pero te olvidás de que el Señor está en todos lados. El Señor está, no se le escapa una. Él nos deja. Esta libertad que nos da Dios. Pero Él está en todos lados. No me puedo esconder abajo de la cama, en total el Señor no me va a ver. Sí, te va a ver. Sí, nos va a ver. Por eso es esto, che, de rendirte y obedecerle. Que se puedan ver manifiesto todo el tiempo que el Espíritu Santo habita y mora en mí. Que no es una visita circunstancial, una visita momentánea, sino que es alguien que habita, que tiene el lugar de honor. Y si el Espíritu Santo no me lo dijo, no voy. Que lo conozco, porque también es esto, a veces lo llevamos para el otro lado, somos muy extremistas, ¿viste? A veces esperamos que el Espíritu Santo traiga respuesta y respuesta, hasta que el Señor no me responda, yo no me muevo de acá. Pero el Señor ya sabe, si conoces la voluntad, si conoces lo que al Señor le agrada, movete. A veces quedamos una vida esperando respuestas de Dios, cuando Él ya las dio. Abramos la palabra. Es como me hace acordar del pueblo de Israel cuando estaban esperando otra señal para ver si seguían avanzando o no. Y el Señor le dice a Moisés, pero yo ya les dije, vayan, no esperen. Y a veces estamos esperando que el Señor venga como... Y a veces nos vamos al otro extremo. ¿Se entiende? Dice, necesitamos al Espíritu Santo, porque es quien da vida. Y da la vida de Cristo. Porque esto que te decía al principio, porque es el mismo Espíritu que mora en Él. Es quien te da vida, que le da vida a la vida de Cristo en nosotros. O sea, si el Espíritu Santo no obra, si el Espíritu Santo no tiene un lugar, si no hay una expansión para el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué reflejo de la vida de Cristo va a haber? Y necesitamos ser personas que cultivan una relación con el Espíritu Santo, que buscan ser llenos todos los días, donde hay un control del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ser personas que busquen todos los días ser llenos. No entristecer al Espíritu Santo, porque ¿sabes? Vos entristecemos al Espíritu Santo cuando sabemos que no, pero nosotros decimos que sí. Y somos permisivos en cosas que el Espíritu Santo te dice, no lo hagas porque no me agrada, porque huele feo. No te vuelvas a revolcar en el lodo. Acaba de ser limpio. Esto es buscar ser lleno del Espíritu Santo y dejar que Él tome el control. Que vayamos confiados, seguros. Che, esta es tu voluntad. Puedo reconocer que es tu voluntad. Me rindo a vos. Me rindo a vos. Me rindo. Esto que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Más por los tiempos que estamos viviendo, porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Y hay algo que a mí siempre, cuando me pongo a pensar en esto y pongo a analizarlo y pongo a meditar, siempre se me viene que era como los días de Noé. La gente seguía su vida como si nada, seguía casándose, pero estaba viendo una señal que Noé le decía, che, va a llover. Y está loco. ¿Qué va a llover? ¿Y qué pasó? Llovió. Y la gente... Y así va a suceder, estamos viviendo en los últimos tiempos, que no nos pase y no tengamos esta cabeza de como en los tiempos de Noé, yo vivo como si nada, no arreglo nada, dejo todo así nomás. Visito al Señor y no habito en Él. Es el desafío de este tiempo para nosotros. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que se te note, que se nos note. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a pedirles al Señor que nos llene de su Espíritu. Te invito a que puedas ponerte de pie.
Que cierres tus ojos y que si la palabra te habló, que si la palabra tuvo un lugar, si la entendiste, decirle, Señor, yo quiero eso, yo quiero tu Espíritu Santo, yo quiero, Señor, ser lleno de ti. Señor, yo quiero que tú habites en mi vida. Señor, yo no quiero que vos seas una visita nada más, sino que habites, que tomes el lugar de honor en mi vida, que tomes el primer lugar en el nombre poderoso de Jesús, que sea manifiesto tu poder en nosotros